Muy buenas noches, estamos en el Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy día es 28 de marzo del 2016 y estamos con el ingeniero Edmundo del Águila Morote. Él es candidato de Acción Popular para la segunda vicepresidencia. Quisiéramos hacer una entrevista en su rol de ingeniero, en su rol de ingeniero colegiado, de ingeniero agrónomo en este Colegio de Lima. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí en nuestra casa del Colegio de Ingenieros de la Departamental de Lima, y gustoso de poder conversar sobre un tema tan importante como es la agricultura y el desarrollo regional, ¿no? Qué bueno. Una de las primeras ideas que uno tiene cuando se encuentra con ustedes es, ¿cuál ha sido su experiencia de conversar con Belaunde o trabajar con Belaunde? Bueno, fíjese, sin duda la experiencia es rica, ¿no? Fue una experiencia aleccionadora. Con Fernando Belaunde aprendí mucho. No solamente estuve con él los 5 años que trabajé a su lado en el segundo gobierno, sino que después de ello nos unió una estrecha relación, primero política, porque fui secretario general del partido, y en ese camino se cultivó más que una amistad, diría yo, una relación de maestro a alumno, ¿no? Entonces me considero discípulo de Belaunde, de haber escuchado sus palabras, sus propuestas, su forma de pensar, su filosofía, el saber entender al Perú en todas sus dimensiones, porque el Perú es un país muy diverso, es un país, podríamos decir, con muchas dificultades, pero también es un país con grandes posibilidades. Así es que, conociendo al Perú, cuanto más uno lo conoce, más lo ama. Y eso es lo que hizo Belaunde, a nosotros enseñarnos a amar al Perú y a trabajar por el Perú. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en qué consistió ese proyecto que le acompañó 5 años? Creo que se llamaba Pichis Palcazú, algo así. Sí, era el proyecto Pichis Palcazú, que era un proyecto de desarrollo regional de la Selva Central. Estamos hablando de la década del 80, donde gran parte de la Selva Central estaba desconectada del resto del país, o sea, era selva virgen y no había conexiones. El centro poblado más importante en las orillas del río Pichis era la localidad de Puerto Bermúdez, porque ni siquiera ciudad la podríamos llamar, era un asentamiento de Puerto Bermúdez formado, creado, fundado a comienzos de 1900 para establecer la conexión por tierra y por río con Iquitos. Hasta esa época, de Lima para ir a Iquitos había que ir por barco, dar la vuelta por Cabo de Hornos, subir y entrar por el Amazonas, surcar todo el Amazonas, surcar el Ucayali, surcar el Pachitea y llegar, surcando el Pichis, llegar a esa zona. Entonces era un viaje fluvial, ¿no? Marítimo. Se construyó lo que se llamó la Ruta del Pichis, que fue la carretera Tingomaría, San Ramón, Villarrica. Ahí, antes de Villarrica, hay un centro poblado que se llama San Luis de Chihuahua, y se hizo una vía que, cruzando una cordillera, que es la cordillera de San Matías, se llegaba a orillas del río Pichis. Aquí se dio la primera oportunidad en que la ciudad de Iquitos quedó conectada hacia el interior con el país. Entonces el presidente Belaunde lo que hizo fue crear un proyecto de desarrollo regional para toda esa zona, para aprovechar sus recursos, sin duda, agrícolas primero, forestales, ganaderos, y para ello se diseñó el proyecto que le puso el nombre, el Proyecto Especial Pichis Palcazú. Ah, qué interesante, qué interesante. Y en esa experiencia crearon también la Ciudad Constitución. Esa Ciudad Constitución, ella iba a ser una Brasilia, así como hizo Brasil en Brasil. No. ¿O era una nueva capital de Perú? ¿Qué pensaba el arquitecto Belaunde de ese sitio? Él, fíjese, el río Pichis se une con el río Palcazú y dan nacimiento al río Pachitea. En la confluencia de los dos ríos y el nacimiento del Pachitea, en esa localidad, visto en el mapa del Perú, es el centro del Perú. Es el centro geométrico del Perú. Entonces el presidente Belaunde dijo: aquí vamos a hacer una ciudad que permita el desarrollo de toda la parte de la selva central, ¿no? Pero que se articule con la ciudad de Lima, a través de toda la producción y el flujo
tanto de pasajeros cuanto de carga. Y como se había aprobado la Constitución de 1980 que la promulgó el presidente Belaúnde, a esa localidad, que era Selva Virgen, en la cual se creó una ciudad, le puso el nombre de Ciudad Constitución, como una ciudad que iba a servir para articular los servicios administrativos, los servicios sociales, ¿no? Educación, salud, trabajo, comunicaciones y la conexión con los mercados de Lima y los mercados del exterior. Y en el futuro, ¿cómo se piensa, ustedes, cuando ustedes lleguen al poder, cómo piensan que van a hacer los proyectos en selva? De la misma manera que... Bueno, nosotros sí, aprovecho para hacer una aclaración, ¿no? Un diario escribió hace 4 días que el plan de acción popular, el plan de gobierno de acción popular era un plan débil, de muy pocas páginas, ¿no? Entonces, tremendo error que un editorial traten de medir un plan de gobierno por el número de páginas, ¿no? O sea, por el peso de las páginas, sino por su contenido. Acción Popular tiene un plan de gobierno, un plan de desarrollo del país de largo plazo, escrito por Fernando Belaúnde, y está plasmado en su libro La conquista del Perú por los peruanos. En sus 2 gobiernos, él ha hecho parte de ese plan. No se ha alcanzado ni el 50% del plan. El plan está esperando que los gobiernos sucesivos, quienes por razones que nosotros desconocemos, nunca continuaron con la obra de Belaúnde. Entonces nosotros, al llegar al gobierno en esta oportunidad, lo primero que vamos a hacer es retomar la obra paralizada de Belaúnde y continuarla. ¿Qué significa esto? Continuar con la carretera marginal, continuar con la articulación de las ciudades, la unión de las ciudades para unir mercados y para facilitar el comercio, llevar la salud y la educación a los lugares más apartados del país, promover el desarrollo de la agricultura, primero como fuente de producción y abastecimiento de alimentos para nosotros los peruanos, y segundo como fuente de productos de agroexportación para los países en el mercado internacional, promover la agroindustria. O sea, hay todo un plan desarrollado de largo plazo y que me forma parte del compromiso de Acción Popular. Correcto. Dígame, ¿qué importancia geopolítica podría tener hacer un desarrollo de la selva, digamos, por el lado de Pucallpa, donde ya va a llegar un tren chino y va a haber un puerto internacional, un aeropuerto, una autopista Cruzeiro do Sul, etcétera? Y ¿es como la continuación de la obra de Belaúnde o cómo sería? Bueno, a ver, Pucallpa es una ciudad, como la mayoría de las ciudades del Perú, que han crecido casi espontáneamente, ¿no? Podríamos decir que en el Perú las ciudades han crecido más por la dinámica social que por la planificación de los gobiernos, de los municipios. Y Pucallpa es una prueba de ellos. En la década del 70, cuando la tasa de crecimiento poblacional del Perú era de 2.6, Pucallpa tenía 9% de crecimiento. ¿Por qué? Porque era una ciudad que recibía migrantes. Entonces es una ciudad que ha crecido en estos últimos 20 años, ha triplicado su población, no la ha duplicado, prácticamente la ha triplicado su población. Es una ciudad que está estratégicamente ubicada a orillas del río Ucayali, pero que tiene sus problemas y tiene sus dificultades. Uno de los problemas que tiene es que la llegada de gente a esa zona, la colonización, que no ha tenido un ordenamiento, han depredado las riberas del Ucayali y consecuentemente no se puede hacer un puerto porque el desborde que hay es permanente. Entonces hay que hacer un trabajo, una inversión significativa, un estudio significativo, primero para darle un puerto estable a Pucallpa. El río se mueve en la selva, el río va a muy baja velocidad, pero con mucho caudal. Entonces se mueve. Uno hace un puerto y de repente en 10 años más el río se fue por otro sitio y dejó el puerto aislado. Esos son los problemas porque no hay planificación en el Perú, ¿no? Lamentablemente el Instituto Nacional de Planificación fue derogado por el presidente Fujimori, ¿no? Volvimos a foja cero. Entonces hoy no se planifica, sino se improvisa, se hacen obras improvisadas. Nosotros queremos llegar al gobierno para restituir la planificación como herramienta de trabajo en el país. Y dígame, ¿cómo se puede completar la obra de Belaúnde, una obra llamada Marginal de la Selva?
A ver, fíjese, la Marginal de la Selva es una carretera continental. Idea del presidente Belaúnde para unir la parte oriental de los Andes, y que nace en Venezuela, cruza Colombia, Ecuador, Perú y llega a Bolivia y Brasil y se abre. Esa longitud son aproximadamente 6.000 kilómetros. De esos 6.000 kilómetros, Perú tiene 1.600 kilómetros. Todos los países han construido el 100% de las carreteras. O sea, están terminadas en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia y en Brasil está terminada la carretera Marginal de la Selva. En el Perú, de los 1.600 kilómetros, se ha llegado recién a 1.200 kilómetros. Faltan 600 kilómetros por construir. Y esos 600 kilómetros deben entrar precisamente por la zona donde más se reclama una carretera hoy, la zona del Braen. Entrar por el río N, ¿no? Entrar al río Apurímac y de ahí dirigirse a la carretera transoceánica que une Puerto Maldonado con el Cusco. Entonces, con eso estaría completada la carretera marginal. Ahora, con ese trazo nuevo, porque antes entraba por una zona que ponía en riesgo el parque del Manu, entonces ahora el nuevo trazo se aleja del parque, se acortan las distancias, pero se incorporan muchas tierras, sobre todo las tierras de los ríos Apurímac, que son ricas tierras de calidad y se van a incorporar con las tierras de Madre de Dios, 600.000 hectáreas de clase A1 de las tierras de Madre de Dios. Es una obra inconclusa que nuestro candidato Alfredo Barnechea se ha comprometido a terminarla de salir elegido presidente y darle conclusión y permitir que América del Sur tenga la gran carretera continental amazónica, ¿no? Interesante. Y desde el punto de vista de la política energética, ¿qué cosa piensan hacer ahora en el siglo XXI? Fíjese, el Perú ha sido un país privilegiado en materia del recurso hídrico. ¿Por qué? Por los Andes. Los Andes nos permiten captar el recurso, pero a su vez hacer infinidad de centrales hidroeléctricas. O sea, la evaluación hecha hace aproximadamente 25 años por el gobierno alemán sobre las posibilidades de desarrollo energético en función al agua, o sea, hidroenergético, eran increíbles. O sea, para vender energía a todos nuestros países vecinos. O sea, la fuente hidroenergética en el Perú es una posibilidad real y concreta. Por eso Alfredo Barnechea dice que hay que aprovechar esa ventaja que tenemos para generar una fuente de energía limpia. Pero no solamente eso, la luminosidad en el sur del país, desde Ica, Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna, Puno, es de alta intensidad. O sea, la energía luminosa también es una fuente importante como una energía renovable. Y finalmente, la energía eólica, que alcanza una importancia significativa, sobre todo en el altiplano. El altiplano donde hay escasez de energía, tienen fuentes tanto para energía eólica cuanto para energía solar. Muchísimas gracias. ¿Quisiera agregar algo más para nuestros televidentes, ingenieros del país? Bueno, agradecer primero al Colegio Ingeniero, a mi colegio, por esta oportunidad de estar acá, de conversar y hablar de algunos de los tantos proyectos de ingeniería que hay por desarrollar en el Perú. En el Perú se hicieron grandes proyectos de ingeniería desde la época prehispánica, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, en las aguas subterráneas de Nazca, ¿no? Como en un periodo, ¿no? Donde no existía la tecnología que hoy de bombeo, se podía extraer agua del subsuelo a través de la ingeniería desarrollada por la cultura nazca. El manejo del agua en los Andes. Si uno va a Machu Picchu, uno puede ver cómo se distribuía todo el agua en la ciudadela. Es una obra de ingeniería fantástica. Y así hay muchas obras de ingeniería hidráulica que se exhiben desde la época
prehispánica. Pero no solamente eso, los caminos. La red caminera del Perú prehispánico hasta ahora es más grande en kilómetros que la que nosotros tenemos. Qué bárbaro. Es más extensa en kilómetros que lo que nosotros tenemos. Y finalmente, en términos de la genética, nuestros antepasados lograron la domesticación de muchos productos que salvaron de la hambruna al mundo entero. Ahí está la papa, está el maíz, están los frijoles, está el maní, está el tomate, es decir, muchos productos, ¿no?, domesticados, mejorados genéticamente, ¿no? Y finalmente, en términos de conservación, nuestros antepasados prehispánicos, y siempre yo subrayo esto, prehispánicos, lograron desarrollar la tecnología más avanzada de la conservación de alimentos, que es la deshidratación en frío. Que esa deshidratación en frío vuelve irreversible en la capacidad del producto para capturar nuevamente agua y descomponerse. Un producto deshidratado en frío lo pone sobre esta mesa, lo deja 3 meses, regresa después de 3 meses y lo encuentra igual. O sea, esta grandeza tecnológica de nuestros antepasados lamentablemente han sido olvidados por nosotros mismos. Por eso Belaúnde decía, no necesitamos nosotros acudir a ideologías extranjeras, a tecnologías extranjeras para desarrollar nuestro país. Lo que tenemos que buscar es el mestizaje de la tecnología y de la economía, incorporando la tecnología moderna y fusionándola con la tecnología tan bien guardada por nuestros antepasados y por el Perú. Así que esta riqueza es lo que nosotros creemos que vamos a seguir explorando y trabajando como un compromiso de gobierno. Muchas gracias, don Gentil. Gracias. Buenas noches, este ha sido un programa de RTV Perú, del Colegio de Ingenieros. Gracias.